Bueno, estos son temas realmente controversiales, diría yo. El ejemplo lo hemos tenido con la clase anterior del doctor Cabrera y ahora entramos en este tema, pues, de de la reproducción asistida, en donde podemos empezar diciendo que en la lucha contra la enfermedad y la muerte, el hombre no ha podido vencer, por supuesto, esos procesos naturales, pero sí la ciencia ha hecho posible a través de avances que yo calificaría de espectaculares, especialmente en la medicina, para intervenir en la vida del hombre desde su gestación en el laboratorio, como lo acabamos de ver, hasta la prolongación artificial de su existencia ya al final de la vida. Muchas de las situaciones que esta intervención provoca resultan inéditas, de manera que las reflexiones y los criterios que pudieron haberse usado en un momento anterior, de repente resultan insuficientes para las respuestas que, que las interrogantes que surgen de ella. Ese impresionante poder que el científico tiene hoy en día en sus manos, yo diría que tiene un rostro jánico. Ustedes se acuerdan del dios Jano, que tenía la cara hacia adelante y también hacia atrás, veía hacia adelante y veía todo lo que tenía también atrás. Entonces, así como representa grandes beneficios para la humanidad, ese poder, vamos a decir, de la ciencia, también encierra amenazas importantes. En cualquier caso, la reflexión bioética es indispensable y se necesita para incorporar valores que como la dignidad de la persona, el respeto a la vida humana o la búsqueda del bien común, dejen de ser simples enunciados y podamos aplicarlos a la realidad, tomando en cuenta la rapidez con que está avanzando la ciencia y la tecnología y la urgencia de encauzar ese progreso para evitar, vamos a decir, un progreso aparente que termine atentando contra la vida humana. La siguiente. La revolución del ADN recombinante, al permitir el surgimiento de la nueva genética, ha introducido al científico en los complejos y misteriosos procesos que rigen la vida humana. La ingeniería genética y las técnicas de reproducción asistida significan, por supuesto, extraordinarias posibilidades, pero a la vez, ¿no?, nos plantean innumerables problemas, como los acabamos de ver ahorita en la exposición del doctor Cabrera, en los que la dimensión ética debe estar presente, más todavía cuando lo que está en juego es el bienestar y la dignidad de la persona. La siguiente. El recurrir a los principios fundamentales no siempre nos va a resultar válido, porque ahora nos estamos enfrentando a problemas nuevos, inéditos, desconocidos, para los cuales
se requeriría una nueva y adecuada formulación de esos principios tradicionales. La siguiente. Desde el nacimiento de Louise Brown en 1978, Louise Brown fue la primera niña probeta. El tema de la reproducción asistida ha sido objeto de continua discusión, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también de su dimensión ética. Y aun cuando actualmente la reproducción asistida se ha convertido en un procedimiento, digamos, rutinario dentro del relativamente reducido todavía grupo de personas que tienen acceso a él, mantienen su vigencia algunas consideraciones bioéticas que van a variar de acuerdo con la metodología que se utilice para la, la aplicación de las técnicas de reproducción asistida. Entonces, solamente con el objeto de más o menos ordenar la presentación, vamos a mencionar las diferentes técnicas, porque son bien conocidas, creo yo, por todo el mundo. Las diferentes técnicas que se utilizan para la fecundación, para la reproducción asistida. En primer lugar, la inseminación artificial, conocida desde hace muchísimo tiempo y que puede ser homóloga o heteróloga. Homóloga con los gametos de la pareja o heteróloga donde hay alguna donación de esperma, por ejemplo. La fecundación in vitro con transferencia embrionaria. También puede ser con gametos de la pareja o con gametos donados. También se puede hacer la transferencia intratubárica de gametos, GIFT, o la transferencia intratubárica del cigoto, ya de una vez. Y también la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, que se conoce con la abreviatura ICSI, inyección citoplasmática del espermatozoide. La siguiente. Junto con todas estas, vamos a considerar otras situaciones relacionadas. Por ejemplo, la maternidad subrogada, llamada también sustitutiva. La inseminación post-mortem, la inseminación postmenopáusica, la elección del sexo, la clonación de embriones, también llamada paraclonación, la congelación de embriones y el destino de los embriones sobrantes, que son cosas que desde el punto de vista bioético tenemos que considerar porque son problemáticas de difícil solución ética, vamos a decir. Antes de exponer entonces los dilemas que se van a presentar con el uso de esas diferentes técnicas, vamos a considerar rápidamente la siguiente, por favor. El estatuto del embrión humano. Porque es no otra cosa
sino la convicción personal sobre este aspecto, lo que determina la disparidad de las opiniones y obviamente tiene que ver con la valoración ética y con la elaboración de un juicio moral. El siguiente, el descubrir, tratar de establecer, vamos a decir, cuándo un ser humano inicia propiamente su existencia, ha sido una antigua preocupación que ha despertado siempre una reflexión. La respuesta a esa pregunta, vamos a decir, resultaría del mayor interés, no solamente en el caso del aborto, sino para el empleo de la tecnología en la reproducción asistida en, durante el transcurso del embarazo, como lo acabamos de ver ahorita, y el trato que que se le dará a ese embrión. Se intenta acudir a los datos de la genética y de la biología para lograr demostrar con argumentos científicos si, si, si se inicia la vida desde el primer instante mismo de la fecundación o más bien eso va a ser en un estado posterior del desarrollo del embrión. Independientemente de las diferencias de opinión y de que eminentes científicos defienden una u otra posición, una u otra teoría. Lo que sí no se puede negar es la naturaleza humana de la nueva vida que comienza con la fusión del óvulo y el espermatozoide. Se trata entonces de decidir si esa realidad humana, porque proviene de hombre y mujer, humano, microscópica e insignificante, es digna de absoluto respeto e inviolabilidad desde el primer momento de su existencia. Siguiente. Esta consideración, por supuesto, varía con muchas situaciones religiosas, eh, etcétera. Y eh, en la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, como se estableció en la encíclica Donum Vitae del año 1987, siempre se ha considerado, incluso desde antes, por supuesto, de esos, que lo que hizo la encíclica fue eh, reforzar la consideración de ese embrión como una realidad personal desde el momento de la fecundación. Para otras religiones, como para el Islam o el judaísmo, eh, solamente se considera ya como persona humana ese embrión después de los 40 días de la fecundación. Para otros filósofos, por ejemplo, como Habermas, hay una condición moral gradual que se va estableciendo con el tiempo y con el desarrollo del embrión. Y entonces él dice que se considera preembrión hasta los 14 días y ya cuando se implanta en el útero
y comienza el desarrollo, la organogénesis, entonces ya se considera un embrión propiamente dicho, diríamos, un embrión postimplantatorio. La organogénesis hasta los 2 meses y medio. Pero también hay otros, como por ejemplo Singer, que es su concepción naturalista. Él considera que eso no tiene ninguna categoría moral específica y no lo toma en cuenta desde ese punto de vista absolutamente para nada. Entonces vamos de, de un extremo a otro en la consideración de ese estatuto del embrión. Y esto que nos habla, pues, es de la enorme complejidad del problema, sobre todo cuando vamos a valorar éticamente esos procedimientos de fertilización asistida. En relación con eso, podemos decir que tanto la inseminación artificial homóloga como la fertilización in vitro con gametos de los progenitores tienen escasas objeciones éticas. Sin embargo, queda pendiente ahí, en ese caso, el problema de los embriones sobrantes, porque como ustedes saben, se fertilizan más embriones de los que van a ser implantados, por supuesto, para tenerlos, vamos a decir, en reserva. Y, y eso entonces sigue constituyendo un aspecto muy mm, preocupante de la fertilización in vitro. En algunos países, por ejemplo, como Alemania, que después de su experiencia terrible de la guerra, Alemania ha limitado el número de embriones a ser transferidos al útero y, y también eh, prohíbe la reducción embrionaria, es decir, eh, extraer los embriones de más, vamos a decir así, que se hayan implantado. La eliminación in útero de esos embriones que pudieran haber sido elegidos para ser destruidos por su menor calidad, vamos a decir entre comillas. Y por supuesto para minimizar el riesgo que constituye el embarazo múltiple, sobre todo en estos casos particulares de búsqueda de un embarazo con estas metodologías, que este procedimiento que se considera totalmente inaceptable desde el punto de vista ético, es decir, la reducción embrionaria. Se calcula que existen en el mundo cerca de 1,5 millones de embriones congelados cuyo destino es totalmente incierto y cuya propiedad tampoco está determinada, porque son mantenidos en las clínicas, ¿no?, que se ocupan de esto, por si acaso son requeridos en el futuro por las parejas, pero muchas veces, en la mayoría de los casos, no son requeridos y entonces permanecen allí congelados por tiempo indefinido. No hace mucho acaban de implantar uno de esos embriones que tenía 35 años congelado. Algunos se utilizan, por supuesto, para implantarlos cuando fracasan intentos anteriores. Otros van a ser destinados a la investigación y otros simplemente tendrán que ser destruidos
cuando se cumplan los plazos que están establecidos en las legislaciones de los diferentes países. Desde una perspectiva médica y bioética, se piensa que la mejor solución dentro de esa perversa sensación del congelamiento vendría a estar constituida por la donación a otras parejas en una forma como de adopción prenatal, pero eh, realmente esta no se da con frecuencia, porque las personas que están tratando de tener su propio hijo, pues con dificultad van a aceptar uno de estos donados y cuántos se pueden donar. O sea que no resulta, eh, vamos a decir, eficiente esa donación para resolver el terrible problema de los millones de embriones que se encuentran congelados, eh, sin futuro, por decir. La experimentación con embriones ha sido contemplada en la legislación inglesa y, y permite la investigación con embriones hasta el día 14 del desarrollo embrionario. En cambio, hay otros países, ¿no?, en donde se considera que la congelación de embriones es semejante así como a un homicidio y, y en consecuencia ni siquiera se acepta en algunos de ellos la fertilización in vitro. La siguiente, por favor. En aquellos casos, por ejemplo, de mujeres solas o de parejas homosexuales, a pesar de la reciente permisividad de algunas legislaciones, es necesario tomar en cuenta los conflictos entre el legítimo deseo del adulto de tener descendencia y el, los intereses del niño a ser concebido. Y en este caso se debe privilegiar el interés del más débil, que va a estar dependiente de las condiciones en las cuales se va a llevar a cabo su desarrollo personal. Pero todos sabemos y hemos visto ejemplos en el mundo entero de la utilización de, de, de este procedimiento por mujeres solas, parejas homosexuales, etc. La siguiente. La siguiente. Igualmente, es objeto de importantes objeciones éticas la maternidad subrogada, es decir, también llamada útero en alquiler, que por su estrecha relación con la vida humana no se puede tratar como un negocio, pero eh, existe como negocio en muchos países del mundo, por ejemplo en la India, en, en Ucrania. Existen establecimientos en donde yo diría, se confinan las mujeres que son contratadas para llevar el desarrollo de los hijos que son encargados por las personas, ¿no?, casi siempre pertenecientes a otros países, a países desarrollados, que utilizan ese método para la procreación. Y eso se convirtió de alguna manera en, en, en un negocio, vamos a decir, donde las mujeres resultan siendo esclavizadas prácticamente para
para eso. En este caso, además, no solamente por ese aspecto, sino también porque en estos casos la, la vinculación genética puede existir entre la madre y el hijo, bien sea por el óvulo o por la gestación. Pero el, el padre no va a tener ninguna relación biológica en el caso de los espermatozoides donados. Y eso pudiera representar un recordatorio de de la esterilidad y dificultar pues la convivencia posteriormente. Ocurre en la gestación subrogada también que en muchos casos la madre que porta el embarazo se niega a entregar al niño al final. Y en esos casos, las legislaciones en líneas generales favorecen a la madre gestante, a la madre que llevó el embarazo. Porque en Venezuela, por ejemplo, que no hay legislación al respecto, la filiación de maternidad se establece por la mujer que da a luz. En cuanto, por ejemplo, a la inseminación post-mortem, se aceptó al principio en algunos países, pero cuando se comenzaron a actualizar esas legislaciones, sobre todo, por ejemplo, se empezó con la de España, que fue una de las mejores y de las primeras leyes que se tuvo en este sentido. Esa inseminación post-mortem solamente se permite en, durante los primeros meses del fallecimiento del esposo y solamente si él había dejado expresada la, su deseo por escrito. Aquí es importante también considerar el anonimato del donante, porque muchas de las legislaciones, entre ellas la nuestra, considera que hay un derecho cuando la persona cumple su mayoría de edad, los 18 años, tiene derecho a conocer quiénes son sus padres. Entonces esto ha causado um, muchos problemas tardíamente, vamos a decir, cuando estos hijos quieren tratar de conocer quiénes han sido sus padres biológicos, sus padres biológicos. Y la relación entre cuando hay una donación de esperma, puede ser difícil la relación eh, porque no existe realmente una relación biológica entre el padre y el hijo. Y ese hijo puede representar un recordatorio de la esterilidad para, para ese padre. Eh, Sin embargo, algunas parejas, yo diría muchas de ellas, son capaces de asumir la situación y de aceptarla porque la han buscado para resolver un problema de esterilidad. La siguiente. Cuando se comenzó con esta tecnología que empezó a tener mucho auge, ¿no? Es decir, y se empezaron a ver todos los problemas que se derivaban de ella, hubo un acuerdo internacional que se presentó en un congreso y que mm, en donde se estableció una especie de consenso básico de legislaciones que podríamos considerar como una ética civil mini, mínima.
eh, se crearon instancias políticas y comisiones de estudio para ayudar a que se produjeran leyes. De aquí surgió en Inglaterra el, el famoso informe Warnock, que es un documento muy importante en relación con reproducción asistida. Varios países europeos tienen leyes, muchos de ellos, como les digo, una de las primeras que fue la de España, y hasta algunos estados australianos también. Además de los aspectos jurídicos, las comisiones abordaron también aspectos éticos implicados. Y en este caso que les menciono de este Congreso Internacional, llegaron a una especie de consenso básico que podría considerarse como una ética civil mínima, digamos. Ahí los principales cuestiones que, que se asentaron en ese consenso son las siguientes. El poder técnico no coincide con el poder ético. Por ejemplo, la hibridación de gametos humanos con eh, otras especies es técnicamente posible, pero éticamente inaceptable. La implicación social, los problemas éticos y jurídicos que plantea la reproducción asistida afectan valores sociales muy significativos y no pueden ser dejados solamente en manos de los científicos. Lo cual no significa negar la libertad de investigación, pero sí reconocer que esa libertad no puede ser absoluta y que hay barreras éticas que no deben ser sobrepasadas. También menciona algunos problemas éticos específicos como son el valor de la procreación humana, por supuesto, los valores relacionados con el bien del niño ser concebido en esos procedimientos, considerando la existencia del entorno humano que va a contribuir al desarrollo personal de ese niño y considerando también el estatuto del embrión, del cual hemos hablado ya anteriormente, cómo valorar ética y jurídicamente esa incipiente realidad humana. La siguiente. También se eh, dice ahí en ese consenso que no se debe utilizar con intenciones eugénicas, solamente con fines de resolver problemas de esterilidad. Los beneficiarios, al principio se dijo que solamente serían parejas heterosexuales, pero muchas leyes fueron, entre ellas la ley española fue la primera que aceptó entonces la utilización por mujeres solas, por mujeres solteras, viudas, divorciadas o separadas, y después muchas otras legislaciones siguieron eh, en esa misma dirección. En cuanto a la procedencia de los gametos y de los embriones, ahí establecían que se debería realizar un estudio previo de los donantes para prevenir enfermedades hereditarias y tratar de seleccionar los donantes con rasgos físicos semejantes a los padres legales.
sobre todo cuando se trataba de personas mm, de razas diferentes, que las donaciones de esperma debían ser limitadas con el fin de evitar el incesto, porque estos son procedimientos que se realizan generalmente en sectores muy específicos de la población y a lo mejor en una misma ciudad, en un mismo entorno, podrían eh, encontrarse eh, cercanamente, vamos a decir, eh, 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 personas que fueran hijas del mismo padre y que no estuvieran o de la misma madre y no estuvieran en conocimiento de ello. Por eso se quería limitar la donación a no digamos la donación, sino a no tener más de 6 niños por cada donante. Sin embargo, han habido abusos increíbles que probablemente ustedes habrán visto en las noticias, incluso de los propios médicos que han estado utilizando su propio esperma para obtener niños, por supuesto, sin informarle a los pacientes, y, y se han dado casos. La idea de esto es, por supuesto, evitar el incesto ante el desconocimiento del origen de esos niños. Los gametos deben ser obtenidos por donación. En el caso de la donación de óvulos, se acepta una cierta compensación porque es mucho más complicada que la donación de esperma, por supuesto. Entonces, por traslado, por pérdida de tiempo, se acepta una compensación en la donación de óvulos. En líneas generales hay consenso sobre que el anonimato de los donantes se mantenga. Pero como les digo, hay legislaciones, incluso la legislación nuestra venezolana establece que a los 18 años todos tienen derecho a conocer ah, la identidad de su padre biológico. Eh, la responsabilidad y los derechos, tanto, o sea, tanto la responsabilidad sobre los hijos, vamos a decir, y los derechos de estos corresponden a los padres legales, no a los padres biológicos. Y debe haber un control y supervisión estricto de los centros y los equipos, ¿no?, y las técnicas que se utilizan en reproducción asistida para garantizar las condiciones que puedan conducir a los mejores resultados. Hay organismos supranacionales que controlan estos centros, pero hay muchos centros que se someten a, a ese escrutinio, pero hay otros que por supuesto que no. La siguiente. Y finalmente se rechazan una serie de técnicas relacionadas con esto, que son, por ejemplo, la selección de sexo. La selección de sexo solamente se permite en el caso de enfermedades ligadas al sexo. Se prohíbe también la manipulación genética, la clonación, la partenogénesis y la ectogénesis. Sin embargo, con esto de la ectogénesis, hay instalaciones, según parece, en algunos países que ya tienen listo las incubadoras, vamos a decir así, en donde se irían a gestar um,
como en un procedimiento industrial esos óvulos fecundados. La siguiente. Aquí vamos a introducir algunas otras situaciones que pueden estar relacionadas con la fecundación in vitro y con esta manipulación, digamos, de óvulos y de embriones. Y entre ellas, el diagnóstico genético preimplantatorio, que es una técnica que surge en Inglaterra en el 1990 y que se utilizó inicialmente para diagnosticar enfermedades graves que no tenían tratamiento. Se hace un cribado genético para detectar anomalías cromosómicas y también se utiliza, por supuesto, en los fallos de los ciclos de fertilización in vitro o en los casos de abortos a repetición. Pero se trata de una técnica muy agresiva y con fines eugenésicos. Por lo tanto, está prohibida en Alemania, Austria, Suiza e Italia y solamente se utiliza en otros países como España, Francia, Noruega y Suecia para enfermedades que no tengan tratamiento. En los Estados Unidos no hay regulación ni había fondos públicos para investigar sobre estas enfermedades y la controversia que se presenta es sobre todo en el mayor número de embriones que se requieren para compatibilizar y porque se trataría más bien, en este caso entonces, de una medicina perfectiva que pudiera conducir a la eugenesia. La siguiente. La otra técnica que es probablemente más conocida es la del CRISPR-Cas9, que es la edición de genes humanos. Eh, Se utiliza en investigación básica, pero también tiene aplicaciones clínicas y específicamente para los trastornos de las células germinales. Pero de ella vamos a hablar un poquito más en la próxima clase. ¿Cuáles son las consideraciones bioéticas más importantes en relación con esta técnica de edición de genes? Que las modificaciones que se realicen en el genoma se van a transmitir por herencia a las generaciones siguientes. Además, hay una serie de aspectos técnicos, sociales y religiosos que tienen que ver en, en esta tecnología y porque además constituyen un grado de control sobre la reproducción humana que se considera que cruza una línea éticamente inviolable. Pero como les digo, a lo mejor hablamos un poquito más después, más adelante. La siguiente. Entonces, la preocupación ética sobre todas estas cosas sigue siendo indispensable y necesaria. Estamos obstaculizando el progreso científico. Yo pienso que no. Además, los avances de la segunda mitad del siglo XX en ese en la ciencia misma y en todo lo que se ha descubierto y en todo lo que se puede hacer, debió haber avanzado en en segunda mitad del siglo XX, junto con el patrimonio ético de la humanidad.
de tal manera que sean esos valores que conocemos desde siempre en la bioética, como la dignidad de la persona humana, el respeto a la vida y la búsqueda del bien común, sean los que se apliquen para que nos protejan contra los riesgos de esa aplicación indiscriminada de la tecnología. Y sean esos los valores que constituyan los límites a la libertad de investigación. La siguiente. El renacimiento de la preocupación ética que ha acompañado todo este avance científico y tecnológico a partir de la segunda mitad del siglo XX constituye una esperanza para la humanización de la práctica médica. La bioética será siempre luz y denuncia, estímulo y freno, dinamismo y reflexión, pero abierta y flexible a los logros del avance técnico en la medida en que el avance técnico, sirva y respete la dignidad del hombre. Siguiente. Muchas gracias. Ya.